les bendiga a cada uno de ustedes una vez más, dándole gracias al Señor por una nueva misericordia que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros, hermanos, y más que nada darle gracias al Señor que estamos respirando, que estamos despiertos, que nos hemos podido conectar, amén, ya que en estos momentos, hermanos, hay mucha necesidad. Hay muchos hermanos que están preocupados, enfermos, más que nada preocupados por lo que está pasando, por esta enfermedad que está azotando, más que nada a muchos de nuestros hermanos en la fe. Y le damos gracias usted y yo porque estamos bien, más que nada estamos agradecidos con el Señor por que estamos sanos, amén. ¿Cuántos de aquellas personas que están postrados en una cama, en un hospital, enfermos, con una enfermedad en la cual los doctores han dicho que no hay cura, pero nuestra cura es el Señor Jesucristo, amén. Él es nuestra medicina, Él es nuestro doctor, en la cual nosotros tenemos que reconocer y saber y entender que cuando nosotros pasamos por alguna aflicción es porque el Señor tiene un propósito con cada uno de nosotros, amén. Y damos gracias al Señor, hermanos, por una nueva oportunidad en la cual el Señor nos permite compartir con ustedes una vez más la palabra del Señor, amén, ya que ahí encontramos nosotros la vida eterna, la salvación, encontramos la respuesta a nuestras preguntas, a nuestras necesidades personales, amén, y la Biblia ahí nos enseña, nos instruye y nos lleva hacia la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y sin tomar más tiempo, hermanos, vaya conmigo ahí en Éxodo capítulo 2. Éxodo capítulo 2, hermanos, acompáñenme juntamente para que nosotros podamos meditar en la palabra de Dios, para que nosotros podamos ver parte de lo que el Señor ha escrito en este libro, en la palabra de Dios, en la Biblia, en la cual nos ayuda a cada uno de nosotros a crecer espiritualmente. Éxodo capítulo 2, hermanos, espero que ya casi la mayoría tengamos esa porción. Si no, hermano o hermana, vaya por su Biblia. Le doy unos 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos para que vaya y traiga su Biblia y lea con nosotros la palabra de Dios. Amén. Éxodo capítulo 2. Vamos a meditar en una porción bíblica en la cual el Señor nos va a enseñar que Él siempre está con nosotros, amén. Él siempre está con nosotros porque Él lo prometió y Él lo dijo en su palabra que Él iba a estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo, amén. Ya tiene Éxodo capítulo 2 y vamos a leer del verso 23 al verso 25 y veamos lo que nos enseña la palabra de Dios, amén. Nosotros creemos, pensamos, cuando estamos en aflicción, cuando estamos en problemas, cuando estamos sufriendo, creemos que el Señor no está con nosotros, amén. Y ese es el tema en el cual hoy le voy a compartir, que se llama ¿en dónde está Dios mientras nosotros sufrimos? Amén. Tiene la porción bíblica, hermano, hermana, vamos a leerla. Amén. Dice la palabra de Dios ahí en Éxodo capítulo 2, del verso 23 al 25, en el nombre de nuestro Señor Jesús, el Cristo de la gloria. Amén. Dice, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían
a causa de la servidumbre, y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Fíjese, aquí dice que ellos gemían, buscaban al Señor, oraban al Señor, clamaban, gemían y buscaban la misericordia de Dios. Amén. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial, en esta hora te pedimos, Señor, te rogamos que tu palabra, Señor, tú la escribas en nuestros corazones, Señor, y que tú nos hagas entender que aunque estamos sufriendo, aunque estamos pasando por pruebas, aflicciones, problemas, angustias, que estemos pasando, Señor, aún que los doctores nos han declarado, Señor, que somos positivos a ese virus, pero tú, Señor, tienes todo el control de nuestras vidas. Cuando nosotros venimos a tus pies y te entregamos nuestras vidas a ti, Señor, en ese momento tomaste control de nuestras vidas. Y aún así, Señor, tú permites que lleguen estas aflicciones para buscar tu rostro, para clamarte, para gemirte. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque tú nos hablas a tiempo y fuera de tiempo. Gracias, Padre, porque en este momento, Señor, tú nos muestras, Señor, tú nos enseñas que tú oyes, escuchas nuestro clamor, nuestra angustia, nuestro dolor, nuestra tristeza. Pero tu palabra dice que tú has cambiado todo eso, lo que nosotros pasamos, sufrimos, lo has cambiado en gozo, en alegría, en danza, en paz, en tranquilidad. Y en esta hora, Señor, por medio de tu palabra, danos esa paz y esa tranquilidad, Señor, aún pasando por pruebas, por angustias, por aflicciones, Señor, esa tranquilidad en la cual nosotros vamos a estar tranquilos de que tú estás con nosotros, que tú estás obrando en la aflicción, en el sufrimiento. Tú ya tienes el control en tus manos, Señor Jesús. Gracias. Vamos a meditar en tu palabra y háblanos, Señor, a nuestros corazones. Haznos entender que tú estás con nosotros. En el nombre de Jesús pongo en tus manos, Señor, a todos aquellos que están pasando por aflicción. Se va a leer las peticiones, pero en este momento yo pongo en tus manos aquellos que por algún motivo o alguna circunstancia se sienten, Señor, abandonados y que creen que tú ya no estás con ellos. Pero es cuando tú nos tomas en tus manos y nos cargas y nos llevas, nos traes, nos alivias, nos curas nuestras heridas, nuestro sufrimiento, en la cual tú, Señor, tomas el control. En el nombre de Jesús nos preparamos para escuchar tu palabra, y yo sé que tú ya has escuchado nuestro ruego, nuestra petición, nuestra necesidad. Gracias, Señor, obra conforme a tus riquezas en gloria. En el nombre de Jesús te damos gracias y vamos a meditar en tu palabra. Amén. Amén, hermanos. Vemos aquí por medio de la palabra, ahí en Éxodo, que el pueblo del Señor gemía y buscaba la misericordia de Dios. Estaban sufriendo allá en Egipto. Amén. Cuando Moisés se presentó delante del Señor en la zarza, el Señor estaba escuchando la aflicción, el sufrimiento del pueblo de Israel. Y le dice a Moisés, ve porque he escuchado el ruego, he escuchado que el pueblo ruega, pide, gime
para que sean rescatados de la esclavitud de Egipto. El Señor Jesús lo ha mandado nuestro Dios Todopoderoso para liberarnos de esa esclavitud. El Señor Jesús se presentó en esta tierra para que nosotros fuéramos salvos y librados del pecado. El Señor Jesús escuchó nuestro clamor, nuestro gemido, nuestro dolor, nuestra tristeza, nuestro sufrimiento, y Él vino a pagar el precio por el cual usted y yo somos salvos, para que usted y yo, hermano, hermana, reconozcamos que el Señor está con nosotros. Vemos por medio de la palabra que el Señor siempre ha tenido cuidado de nosotros, a nosotros reconocerlo, a nosotros al leer la palabra de Dios, donde habla ahí en Juan capítulo 1 y el verso 2, además a todos los que le recibieron y creen en su nombre, nos dio la potestad de llamarnos hechos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, nuestro Padre está al cuidado de nosotros. ¿Quién de nosotros que somos padres no a veces permitimos que nuestros hijos se caigan o se golpeen para que ellos sientan el dolor, sientan el sufrimiento y para que ellos no vuelvan a caer en ese sufrimiento? El Señor es así con nosotros, hermano, hermana. Él permite que nosotros pasemos sufrimientos para que reconozcamos que solos no podemos seguir adelante. Necesitamos ayuda. Y esa ayuda nos la va a dar el Señor Jesucristo. Cuando nosotros estamos sufriendo, Él está con nosotros. Cuando nosotros pasamos aflicciones, alguna angustia, Él está con nosotros. Recordemos la palabra de Dios cuando dice que Él no nos va a dar cargas las cuales no podemos cargar. Él sabe la capacidad de cada uno de nosotros para permitir que nosotros pasemos sufrimientos, para que nosotros pasemos pruebas, para saber en quién hemos confiado. Amén. Por cuanto el mundo ha sido un escenario de dolor. Muchos de los seres humanos, aún nosotros como cristianos, en el silencio del corazón o en el audible grito, ha dicho esta desesperada petición. Hay en el mundo personas, aún dentro del Evangelio, que toman una actitud de rebeldía, dando lugar al endurecimiento del corazón porque no ven respuesta divina para detener el sufrimiento. Muchos de nosotros actuamos de esa manera. Ya no vemos respuesta. Creemos que ya no hay respuesta de parte de Dios. Pero el Señor siempre está al cuidado de nosotros. Dice su palabra en el Salmo 23, el Señor es mi pastor y nada me faltará. En delicados pastos me hará descansar, me pastoreará el Señor Jesucristo. Pero cuando pasamos aflicciones, hermano, hermana, es porque nuestra decisión, nuestro comportamiento humano, estamos haciendo algo que al Señor no le agrada y nos apartamos de la cobertura de Dios. Pero siempre Dios está con nosotros, aún siendo faltos, aún siendo pecadores, Él está con nosotros. Vemos al pueblo de Israel, hermano, hermana, si usted en realidad ha leído la Biblia, que el Señor lo sacó con poder y gloria de Egipto.
El Señor nos ha librado a usted y a mí con el poder de su sangre, con el poder de lo que Él sufrió en la cruz del Calvario. Nos ha librado del pecado, nos ha librado de la muerte espiritual. Amén. ¿Es Dios, una pregunta, es Dios diferente a nuestro sufrimiento? Nosotros, o a veces nos preguntamos, ¿en dónde está Dios? ¿Por qué estoy pasando lo que estoy pasando? ¿Será que Dios está conmigo? ¿Será que Dios me escucha? ¿Será que Dios me oye? ¿En dónde está Dios mientras sufrimos? En realidad, ¿en dónde está Dios? Nosotros nos hemos preguntado, hermano, hermana. Yo sé que algunos de nosotros nos hemos preguntado cuando pasamos aflicciones, problemas, angustias. Nos hemos preguntado, Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué me pasan estas cosas, Señor? Y le pedimos al Señor que nos ayude a pasar esa aflicción, ese problema. Y vemos que el Señor nos ha librado, hermano, hermana. ¿Cuántos de nosotros nos ha librado el Señor de muchas cosas? Y aún que nosotros le fallamos, Él está ahí. Él es fiel y verdadero para con nosotros. Tú que me escuchas por medio de la plataforma, alguna vez que escuches este mensaje, medita en tu corazón. La palabra de Dios dice que si tú aceptas al Señor Jesucristo, como dice el Señor Jesús, venid a mí todos los que estén cargados y cansados, porque yo los voy a hacer descansar. Cuando tú vengas a los pies de Cristo, amigo, amiga que me escuchas, Él te va a hacer descansar. Él te va a dar el descanso en la cual tú ya estás cansado o cansada de vivir esa vida que vives. Y el Señor te va a librar de esa aflicción, de ese problema, de esa angustia. Porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo dijo en su palabra. Venid a mí todos los que estén cargados y cansados, porque yo los voy a hacer descansar. Él va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Aún en las aflicciones, en los problemas, en los sufrimientos, Él está con nosotros. Que a veces nosotros creemos que no está, pero Él está con nosotros. El Dios al que yo le sirvo nunca me ha dejado. Yo soy el que me aparto de Él. Yo soy el que lo dejo a Él. Por eso debemos de pedirle al Señor que Él nos tome, que Él nos agarre, que Él tome nuestra vida, todo nuestro ser. Porque si nosotros nos agarramos del Señor, nosotros fácilmente nos soltamos de Él. Pero cuando en realidad, hermano, hermana, amigo, amiga que me escuchas, cuando el Señor Jesucristo te toma en sus manos, Él no nos suelta. Cuando ya Él pone la mirada en ti y te toma en sus manos, Él no te suelta. Nosotros somos los que nos soltamos. Y aún así, es cuando nosotros nos queremos soltar del Señor Jesucristo, la misma palabra nos redarguye y nos enseña: hey, no te sueltes, agárrate de Cristo Jesús, porque vienen pruebas, vienen tiempos peligrosos, dice la palabra de Dios, en la cual vamos a sufrir. Pero si estamos con Dios, si estamos con el Señor Jesucristo, Él nos va a ayudar. Bien lo dijo, dice que sin mí nada podéis hacer, dijo el Señor Jesucristo. ¿Quién puede comparar el sufrimiento que Dios pasó por nuestros pecados? ¿Quién lo puede comprobar, hermano? ¿Quién lo puede, digamos, comparar? El sufrimiento que nosotros pasamos no es nada a comparación lo que el Señor Jesucristo sufrió por usted y por mí.
No se compara, hermano, no hay comparación de nada, de ningún sacrificio, no hay comparación del sacrificio que el Señor Jesucristo hizo para que nosotros fuéramos salvos, para que nosotros fuéramos perdonados de nuestros pecados, fuéramos librados de la muerte, del lago de fuego, del infierno. A eso vino el Señor Jesucristo, a librarnos de ese lugar. Pero siempre y cuando reconozcamos que el Señor es nuestro Salvador, que el Señor Jesucristo es nuestro guiador, que el Señor Jesucristo es nuestro Dios todopoderoso. El clamor del sufrimiento sube a su presencia. Sube a su presencia. Vemos ahí en el verso 23 lo que dice: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto. Dice, y los hijos de Israel gemían a causa de las servidumbres y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de las servidumbres. Subió a Dios el clamor. O sea, nuestra angustia, nuestro dolor, nuestro sufrimiento, cuando nosotros clamamos a Dios, sube ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Bien se lo dijo a Daniel, dice, en cuanto tú propusiste en tu corazón humillar tu corazón delante de mí, yo ya te había escuchado, dice. Él ya nos había escuchado, hermano, hermana. Él sabe y conoce el sufrimiento, la angustia, el dolor, la tristeza, la cual nosotros estamos pasando. Pero cuando ya viene la palabra de Dios, cuando ya viene la misericordia de Dios a nuestras vidas, viene la paz, la tranquilidad, el gozo, la alegría, en la cual usted y yo tenemos que gozarnos. Ese momento tan especial en el cual el Señor nos permite sentir y presenciar, tenemos que gozarnos ante la presencia de Dios. Muchos de los clamores vienen de alguna esclavitud. Estamos esclavizados a algo. ¿Por qué o para qué clamaban y gemían el pueblo de Israel? Para ser liberados de la esclavitud en la cual se encontraban ellos ahí en Egipto. ¿Para qué clamamos nosotros a Dios? Para ser liberados de la esclavitud, del dolor, de la tristeza, de la angustia, del sufrimiento. Ejemplos en los cuales nosotros podemos ver y podemos meditar en la cual ejemplo me encuentro yo. Amén. Primer ejemplo es, el enfermo clama por su sanidad. ¿Cuántos de nuestros hermanos se encuentran enfermos y ellos están clamando por su sanidad? Amén. Y yo sé que el Señor los va a sanar a su tiempo. Yo sé que el Señor los va a librar de esa enfermedad. Amén, porque Él es nuestro Padre, Él es nuestro Dios, porque Él escucha, Él oye nuestro clamor, nuestra angustia, nuestro dolor, nuestra tristeza, nuestro sufrimiento, y Él nos va a librar de eso. Número 2, el preso por su libertad gime y ora, quiere ser libre. Amén. Aún el preso, hermano, aún el que está en la cárcel, aunque esté detrás de esas rejas, cuando el Señor Jesucristo llega en su vida, es libre. Es libre para alabar y glorificar a Dios estando preso. Puede estar dentro de una jaula, puede estar dentro de una prisión, pero es libre. Es libre porque ha conocido la verdad. Y cuando dice su palabra, aquí conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. La esposa, el esposo, gimen, oran, le piden a Dios porque no tengan esas pasiones desordenadas que no le agradan a Dios.
Amén. Y también ellos oran y le piden a Dios por el sufrimiento en el cual a veces pasan. También digamos, el matrimonio tiene sus sufrimientos y sus aflicciones. Pero cuando nosotros nos presentamos delante de Dios y le decimos, Señor, toma control de nuestro matrimonio, el Señor toma control de nuestro matrimonio. Y sí, vienen las angustias, viene el sufrimiento, viene dentro del matrimonio, pero el Señor toma control de todo eso. Amén. El pobre, ¿por qué clama? ¿Por qué gime? ¿Por comida? ¿Por el vestimenta? ¿Por el qué comer? ¿Por el qué vestir? Él gime por todo eso. Pero Él sabe la necesidad de ellos. Y a veces el Señor nos pone en nuestro camino al pobre, ¿para qué? Para que nosotros podamos darle lo que el Señor tiene para ellos. Para el pobre, para el necesitado. Él siempre nos los pone en nuestros caminos para que nosotros podamos proveer y podamos nosotros ser de bendición para el pobre. Que el Señor lo va a bendecir por medio de nosotros. Él va a suplir por medio de nosotros. Cuando nosotros oramos por el enfermo, el Señor hace la obra por medio de nosotros. Y no es para que nosotros nos gloriemos, es para darle gloria y honra al Señor Jesucristo por el milagro, la gloria que Él ha hecho en esa petición, en esa necesidad. Dios usa a quien Él quiere para que se supla la necesidad en la cual nuestros hermanos, aún nuestros amigos que no conocen del Señor, vean la gloria de Dios. ¿En dónde está Dios mientras sufrimos? Dios está en todo, Él toma control de todo, hermano, hermana. Aún la palabra de Dios dice que aún el diablo se sujeta a las ordenanzas de Dios. Porque no, a nosotros no nos pasan las cosas si no es permitido por parte de Dios. Y el enemigo tiene que pedir permiso para que Él poder, digamos, tocarnos, para que Él tome no todo el control de nuestra vida, sino que Dios le da permiso, porque todas las cosas se sujetan a Dios, aún el enemigo se sujeta a Dios. Amén. Pero el Señor Jesucristo, cuando le dijo a Pedro, dice, Satanás me ha pedido, dice, para zarandearte. Pero le dice, no temas porque yo estoy orando por ti. Amén. Vienen las aflicciones, viene el sufrimiento, pero no temas, el Señor está con nosotros. El Señor nos va a librar de esa angustia y de ese sufrimiento. A su tiempo el Señor nos va a librar y vamos a ver la gloria de Dios. Estamos sufriendo por algo que nos va a acontecer, que sabemos que nos va a acontecer, pero confiar en el Señor es lo más importante, que debemos de confiar en Dios. Y Él lo va a hacer. Amén. El padre o la madre gimen, oran por sus hijos, por los hijos rebeldes. Y el Señor los cuida y los guarda. Por muy rebelde que sean nuestros hijos, el Señor siempre los guarda y los protege, porque en su palabra dice, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y toda tu casa. Amén. Nosotros podemos instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios, pero cuando ya son grandes y toman su camino, nosotros ya no podemos tomar control de ellos. Ya no podemos estarles exigiendo, pero lo único que podemos hacer nosotros como papás, como familia, es presentárselos delante del Señor. Señor, toma control de su vida, guárdalo, protégelo, cuídalo. Por eso gemimos, por eso le pedimos al Señor que los guarde y los proteja. Ya se les enseñó la palabra, ya se les dio el mandamiento, pero ellos toman sus propias decisiones.
Así como nosotros tomamos nuestras propias decisiones, tenemos libre albedrío de tomar nuestras propias decisiones. Pero Dios no quiere que tomemos decisiones equivocadas. Amén. Porque viene el sufrimiento, viene la angustia, viene el dolor, pero aún así el Señor está con nosotros. Aún así el Señor tiene cuidado de cada uno de nosotros. Él permite que nos pasen aflicciones, nos pasen sufrimientos, pasemos por sufrimientos para buscar la gloria, para buscar la presencia del Señor. Amén. ¿Dónde está Dios mientras sufrimos? Ahora nosotros le pedimos al Señor, los hijos de Dios, los que ya somos hijos de Dios, clamamos al Señor por justicia. Muchos de nosotros estamos pasando por injusticias, pero el Señor Jesucristo nos ha dicho, con la misma palabra de Dios, dice: hey, tú no hagas nada, mía es la venganza, yo voy a obrar, yo voy a tomar el control, me voy a encargar de eso. Tú no te muevas, tú no digas nada, tú no hables, porque yo voy a tomar el control de lo que está pasando. Pues Él tiene el control de lo que pasa en toda la tierra, hermano, hermana. Amén. Dios oye la angustia de los que le claman. Amén. Miren lo que dice ahí mismo, hermano, hermana, Éxodo capítulo 3, del verso 7 al verso 5. Perdón, del verso 7 al verso 9. Dice: dijo luego el Señor: bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido su angustia. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Nosotros le servimos a un Dios, hermano, hermana, a un Dios vivo, que Él nos escucha, Él nos ve y Él nos habla. Yo le alabo y le glorifico y le exalto a ese Dios que me escucha, que me ve y que me habla. Y yo sé que me escucha. Amén. Yo sé que me ve. Y yo sé que Él sabe mis pensamientos y mis intenciones por las cuales yo le busco o yo le clamo. Él bien conoce mis intenciones. Él conoce sus intenciones por las cuales usted le clama y le alaba y le glorifica a Dios. Amén. Él bien las conoce, pero Él quiere que nosotros clamemos, que Él quiere que nosotros le pidamos al Señor. Él quiere que nosotros busquemos su rostro, que Él quiere que nosotros nos humillemos delante de Él. Él nos escucha. Él nos escucha y nos ve. Y Él conoce nuestros pensamientos y nuestras intenciones. Amén. De modo que ningún grito, angustia, dolor o aflicción o tristeza queda fuera del alcance de la mano poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Ninguno, hermano, hermana, mientras nosotros se lo presentemos al Señor, Él tiene todo el poder, Él tiene todo en control. Porque su palabra dice que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. ¿Qué hay en esta tierra, hermano, hermana? ¿Qué hay? ¿Qué hay que pueda ser imposible para Dios? Si Él es el creador de los cielos y la tierra y de lo que en ella habita. Nada es imposible para Dios. Amén.
Veamos, mire lo que dice Salmo 115, del verso 5 al 8. Salmos 115, del verso 5 al 8. Y mire lo que dice aquí la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Salmo 115, del 5 al 8. Dice: tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Está hablando de los ídolos del mundo. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen nariz, mas no huelen. Manos tienen, mas no palman. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Amén. ¿En quién confía usted, hermano, hermana? ¿En quién confía? ¿Confía en un Dios que ve, que oye, que escucha, que huele, que habla? ¿O confía en un Dios en el cual lo ignora? ¿O confía en ese Dios en el cual aquellos Baales le gritaban a ese Dios que consumiera el holocausto? ¿O confía en aquel Dios todopoderoso que Elías confió? Si confía en el Dios de Elías, de Abraham, de Moisés, de Jacob, si en ese Dios usted confía, en el sufrimiento, el Señor va a estar con usted. En la angustia, el Señor va a estar conmigo. En la aflicción, el Señor va a estar conmigo y no me va a desamparar, porque yo ya pasé a ser hijo de Dios. Y nuestro Padre no nos va a desamparar. Nosotros como padres no vamos a desamparar a nuestros hijos. Nosotros como padres no les vamos a dañar a nuestros hijos. El que daña a sus hijos en realidad es porque no ha sabido ser un buen padre. Pero el Señor es nuestro Padre, el Señor Jesucristo es nuestro Padre, y Él siempre tiene cuidado de sus hijos. Amén. Mi Dios es un Dios que oye, que ve, que habla, que escucha. Y lo más importante es que mi Dios no está muerto. Al Dios que nosotros servimos no está muerto, está vivo. Él ya no está clavado en la cruz del Calvario, Él ha resucitado y está vivo. Y si nosotros confiamos en ese Dios, también nosotros vamos a estar vivos. Aún que venga la muerte, que venga en nuestra vida, que ya no podamos, que ya no respiremos, aún vamos a estar vivos por una eternidad. Pero lo más importante es que vamos a estar vivos y disfrutando de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Veamos lo que dice ahí en Salmos 34 y el verso 1 al 7. Mire lo que habla Salmos 34, del verso 1 al verso 7. Dicen: bendeciré al Señor en todo tiempo. ¿Cuándo? En todo tiempo. No nomás cuando vaya a la iglesia, no nomás cuando esté en la congregación, en todo tiempo tenemos que bendecir al Señor. Porque nuevas son cada mañana sus misericordias. Bendeciré al Señor por esa misericordia. Dice: su alabanza estará continua en mi boca. El Señor se gloriará mi alma en el Señor. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced al Señor conmigo y exaltemos a una su voz. Busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó el Señor y lo libró de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Dónde está Dios mientras sufrimos? Él está con nosotros.
Él nos defiende del lazo del enemigo. Él nos defiende del cazador. Él nos guarda para siempre. Amén. Él nos libra de la peste destructora. Hermano, hermana, amigo, amiga que me escuches, si tú confías en el Señor, te va a librar de la enfermedad, de este virus que está. Pero tienes que confiar en Dios porque Él te va a librar. No tienes que confiar en el hombre, hermano, hermana. Si el hombre te dice, tú eres positivo del virus, yo rechazo eso en el nombre de Jesús. Y tengo que pedirle al Señor sabiduría para seguir adelante. Y no confiar en el ser humano. Y no confiar en las decisiones de los doctores. Ellos tienen una decisión, ellos tienen algo ahí. Pero mi Dios Todopoderoso tiene la respuesta. Amén. Lo más importante que nosotros creamos en la promesa de nuestro Dios es que Él estará con nosotros por siempre y para siempre. Él va a estar con nosotros. Él nos lo prometió y lo va a cumplir. Amén. Ahí mismo en el Salmo 34, versos 17 al 19, mire lo que dice. Dice, del 17 al 19, Salmo 34, al 17, dice, claman los justos al Señor, y el Señor oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Cercano está el Señor, y la palabra de Dios dice buscar al Señor mientras pueda ser hallado, llamarle en cuanto está cercano. Amén. Lo más importante que nosotros tenemos que hacer es creer en el Señor Jesucristo. Y dice la palabra de Dios ahí en Josué 1:9, dice, mira que te mando que te esfuerces y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo tu Dios estaré contigo a donde quiera que vayas. Salmo 23:4 dice, aunque ande en valle de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, dice la palabra de Dios. Ahora nosotros no debemos de preguntarnos dónde está Dios mientras sufrimos. Lo que debemos de hacer, ¿en dónde está mi fe? ¿En quién he confiado? ¿En quién he creído? ¿A quién alabo? ¿A quién glorifico? ¿A quién exalto? Los doctores me pueden dar un dictamen y decir, tú tienes una enfermedad mortal y tienes tantos días de vida. Pero dice su palabra que el Señor Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Y tenemos que confiar en el Señor. Por último, mire lo que dice Mateo capítulo 28. Vamos a Mateo capítulo 28 y con esto le voy a terminar, hermano. Mateo capítulo 28. Mire lo que dice el verso 19 y el verso 20. Mateo 28, 19 y 20. Dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que los he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él está más cerca de lo que nosotros nos imaginamos. ¿Dónde está Dios cuando nosotros sufrimos? Mientras sufrimos, ¿dónde está Dios? Eso es lo que nosotros preguntamos. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué me pasan estas cosas? Y a veces decimos, Dios ya me dejó, ya me abandonó, ya no se acuerda de mí porque me están pasando tantas cosas.
pero Él está a lo más cerca, a la cual usted y yo pensamos o creemos. Solo que en lugar de vivir o de oír, en lugar de huir de la presencia de Dios, debemos de acercarnos más a Dios. En lugar de apartarnos de Dios, debemos de acercarnos más. Estoy sufriendo, estoy pasando aflicción, estoy pasando problemas, y a veces decimos, yo es que yo no voy a la iglesia, no voy a congregarme, no busco a Dios porque si viera lo que me está pasando. Es cuando más debemos de buscar a Dios. Y no ser como Jonás, que cuando lo mandó a Nínive, en vez de ir a donde el Señor lo mandó, él se apartó de la presencia de Dios. Pero nosotros no debemos de actuar de esa manera. ¿Por qué? Porque Dios es poderoso y nos manda a donde Él nos quiere mandar. Y confiar en el Señor, hermano, hermana. Confiar en Dios. ¿Dónde está Dios mientras sufrimos? ¿Dónde está Dios mientras estamos angustiados? Él está más cerca de lo que usted y yo creemos. Amén. Por último, hermanos, dice por ahí un ejemplo, que un niño le pregunta a su papá, papá, ¿cómo es Dios? Y el Señor le enseña un avión que va pasando lo más alto que se ve, y se ve un puntito bien chiquito y va dejando una cola de humo, y le dice, ¿ves ese avión? Sí, lo veo, ok. Y lo agarra y lo lleva al aeropuerto donde aterrizan los aviones, y le enseña un avión y le dice, mira, ¿ves ese avión? Oh, sí, qué grandote, qué grandote está, dice el niño. Dice, pues así es Dios. Entre más te alejas de Dios, lo vas a ver bien chiquito. Pero entre más te acercas a Dios, lo vas a ver grande y poderoso y potente para librarte de la angustia, de la aflicción y del sufrimiento. Amén. Espero, hermano, hermana, que haya sido de bendición esta palabra de Dios. Amén. ¿En dónde está Dios mientras sufrimos? Yo sé que usted y yo nos hemos preguntado, ¿dónde estás, Dios? Estoy sufriendo, ayúdame. Pero es cuando el Señor está más cerca de la cual nosotros creemos y pensamos. Amén. Hay aflicción en el pueblo, en la iglesia del Señor, pero confiar en el Señor. Confiemos en el Señor. Y el Señor lo dijo, confiar en mí, yo he vencido al mundo, tú también lo vas a vencer si confías en mí. Amén, hermanos, que el Señor Jesús bendiga sus vidas y que el Señor Jesús toque nuestros corazones y nos enseñe a creer y pensar y siempre creer en el Señor Jesucristo. No creer en lo que nos diga el doctor, en lo que nos digan las enfermeras, creer en lo que el Señor nos ha dado. Y Él nos ha dado vida y vida en abundancia. Y si Él lo prometió y nos va a dar vida en abundancia, no va a llegar esa enfermedad y nos va a quitar la vida a menos que el Señor permita. Amén. Que el Señor Jesús les bendiga, hermanos, y yo le pido de sus oraciones por mi vida. Yo les pido de sus oraciones para que el Señor me guíe a toda verdad y a toda justicia. Bendiciones, hermanos, que el Señor Jesús les guarde, les proteja y sigamos adelante. Vamos a gozarnos en las alabanzas y glorifiquemos a nuestro Dios Todopoderoso.